has hecho por mí. Me has dado todo lo que no merecía. Me has dado amor y fe, perdón y paz. Me has dado vida eterna. Gracias por salvarme, Jesús. No quiero dar solo por dar, Señor, sino que sea en verdad lo mejor, que mi corazón busque agradarte solo a ti. No quiero dar solo por dar, Señor, sino que sea en verdad lo mejor, que mi corazón busque agradarte solo a ti. Traigo mi ofrenda ante ti, en adoración, en gratitud, por todo lo que tú has hecho por mí. Me has dado todo lo que no merecía. Me has dado amor y fe. Y de pie, vamos a continuar con la palabra del Señor en esta mañana, que está a cargo de nuestra hermana Ariani Núñez, líder de alabanza. Pueda entender lo que hace, que pueda conocer la palabra de Dios y que no haga las cosas únicamente por hacer. Y el día de hoy voy a compartirle un poco acerca de este tema, y yo le he puesto la regla de oro. Si usted escudriña la palabra de Dios, va a poder encontrar muchos principios bíblicos, va a poder encontrar muchas bases que el Señor nos deja para poder entender cómo es que funciona la vida. Y yo le he puesto así porque creo que es una palabra y una promesa que se antepone aún a la gente que no conoce de la palabra de Dios. Por allá afuera, ¿verdad?, le llaman karma, por allá afuera le llaman la ley de la atracción. Sin embargo, esto es un principio bíblico y se llama la siembra y la cosecha, ¿vale? Y le voy a pedir que me acompañe en sus escrituras a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo número 6. 2 de Corintios 9, 6. Y le voy a pedir por favor que me ayude a darle lectura ahí con su vista, que me pueda seguir. Y dice así la palabra de Dios. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjese bien, este es un principio bíblico que el Señor establece. Y no dice ahí si tú crees en la palabra de Dios, si tú has recibido a tu Señor Jesús. Este es un principio de vida que el Señor ha establecido y se antepone ante cualquier cosa. Por eso es que yo le ponía como tema la regla de oro, porque esto es un principio que rige nuestra vida, no solamente en el área económica, sino en cada una de las áreas de nuestra vida. En la medida en la que nosotros sembramos, es en la medida en la que nosotros vamos a cosechar. Y a mí siempre me llama la atención cuando el pastor nos explica esto y nos dice, ¿verdad? Usted no puede sembrar, ¿verdad?, una semillita de un árbol de manzana y esperar que cuando ese fruto se dé, usted pueda recoger mangos, ¿verdad que no? Usted no puede ir a una palmera, ¿verdad?, y esperar tomar de la palmera unas ricas manzanas, ¿verdad que no? Cada semilla da de acuerdo a su fruto, y en la medida en la que nosotros sembramos es en la medida en la que nosotros cosechamos. Si usted siembra poquito, ¿cuánto va a cosechar? Poquito. Si usted siembra mucho, ¿cuánto va a cosechar?
mucho. Y esto es una regla que rige nuestra vida. Si usted es constante, si usted es fiel, si usted siembra amor, ¿qué es lo que va a cosechar? Exactamente lo mismo. Es un principio que Dios ha establecido para que nosotros podamos entender cómo es que funciona, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y de repente llegamos a ser un poco impacientes porque nos han acostumbrado a que en esta vida ya todo es rápido, ¿verdad? Si usted quiere unas ricas palomitas, usted va a la tienda, compra las palomitas de microondas, usted mete las palomitas de microondas y en 3 minutos usted tiene unas ricas palomitas, ¿verdad que sí? Si usted va a cargar gasolina, ¿verdad? Ahí hay gasolinas que hasta compiten por cuál despacha más rápido, autolavados que compiten, ¿verdad? Porque en cuánto tiempo te voy a tener tu auto limpio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ahí también hay una propaganda de pizzas, ¿verdad? Que después de tanto tiempo tu pedido es gratis. Y nos han enseñado a que todo debe ser rápido. Pero sabes una cosa, cuando tú empiezas a sembrar tienes que esperar el tiempo de la cosecha. No es que vayas a sembrar e inmediatamente vayas a poder cosechar. Tú tienes que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, y después de un cierto periodo de tiempo vas a empezar a ver florecer esa semilla que sembraste hace tal vez un par de meses, hace tal vez un par de años. Hay árboles, por ejemplo, que son muy grandes, pero que el fruto que dan tarda mucho tiempo, años. Las plataneras, por ejemplo, tardan muchísimos años para que tú puedas tomar de ese fruto. Y una vez que nosotros hemos entendido esta regla de oro, podemos entonces comprender otro principio bíblico que el Señor nos deja en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Le voy a pedir que me acompañe, o si usted toma anotaciones, pueda tomar esta cita. Gálatas 6, versículo 7. Y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie puede engañar a Dios. Lo que usted siembre es lo que usted va a cosechar. Tal vez usted pueda decir: no, es que yo estoy sembrando bien, ¿verdad?, en mi economía, estoy sembrando bien en mi matrimonio, pero no podemos engañarnos. Tarde o temprano, eso que usted sembró es lo que va a cosechar. Si usted sembró engaño, es lo que va a cosechar. Si usted sembró amor, es lo que va a cosechar. Si usted sembró fidelidad, es lo que usted va a cosechar. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque la Biblia nos enseña que en la vida hay 2 tipos de personas. Le voy a pedir que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 9, versículo 10. 2 de Corintios 9, versículo número 10. Dice así la palabra de Dios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Aquí se está refiriendo a nuestro Señor, el que da semilla al que siembra. Él es el que da la provisión, Él es el que da el sustento, Él es el que provee para nosotros de aquello que necesitamos. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que aquí nos enseña que hay 2 tipos de personas. Hay gente que come solamente y hay gente que siembra. Y hoy el Señor quiere preguntarle: ¿de cuál eres? ¿Eres de los que comen o eres de los que siembran? Porque si tú eres de los que comen, no te preocupes, el Señor te va a proveer de pan para que comas. No te va a faltar, pero vas a vivir siempre en lo suficiente. Tengo suficiente para comer, tengo suficiente para vivir, tengo suficiente.
Pero hay un nivel mayor al que el Señor te quiere llevar, que es en los que siembran. Porque aquellos que siembran, el Señor les dará semilla. Y yo le pregunto a usted, ¿qué será a largo plazo mucho mejor, el pan o la semilla? La semilla. Porque el pan, una vez que usted lo ha comido, ya no quedan más que migajitas. Pero la semilla, cuando usted la siembra, eso a su tiempo traerá un fruto. Y la palabra de Dios y el amor de Dios es tan grande que ese fruto siempre es más abundante que lo que usted sembró. La semilla es así, pero el fruto es mucho mayor. Hoy el Señor quiere ponernos a prueba y preguntarnos de cuál eres. ¿Está mal ser de los que comen? No, está bien. El Señor tiene una promesa para ti. ¿Está mal ser de los que siembran? No. Cada uno de nosotros decidimos en qué nivel de bendición queremos estar. Y me voy a enfocar específicamente en algunos aspectos que nos enseña la palabra de Dios acerca de dar. Otra regla de oro que viene escrita en la palabra de Dios es que nosotros seremos bendecidos en la medida en la que damos. La palabra de Dios dice que es mucho mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque en ello hay bendición. Y una de las áreas que a veces nos cuesta mucho trabajo honrar a Dios es en el área de las finanzas. Cuando el Señor nos dice en su palabra que debemos vivir una vida de integridad, de justicia, en santidad, no pensar mal del prójimo, amar al prójimo, nos cuesta un poco de trabajo, pero procuramos hacerlo. Procuramos ser amables, procuramos ser cordiales, pero cuando el Señor empieza a tratar en nuestra vida en las áreas de las finanzas, a veces eso como que no nos agrada mucho y nos cuesta trabajo. Sin embargo, el Señor quiere que a través de su palabra tú puedas conocer y entender la bendición que hay en la obediencia. Y el Señor en sus escrituras habla acerca de varias áreas en las que nosotros podemos honrarle o servirle a través de nuestras finanzas. Una de las áreas que nosotros podemos honrar a Dios es a través de nuestras ofrendas. Una ofrenda es un regalo que usted da delante de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios 9, del 7 al 9, que uno debe dar conforme propuso en nuestro corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ves? Ya hasta se lo sabe de memoria. Y la ofrenda es eso, un regalo que usted da desinteresadamente, pero es algo que usted ya propuso y algo que usted pensó y algo que usted planificó y algo que usted diseñó. Y no solamente, ¿verdad?, que cuando fue el tiempo de su ofrenda, usted así como que, ay, pues ya el cambio que me sobró del Mexibus. Sino es algo que usted pensó. Y es bien cierto que el Señor no mira la cantidad, pero sí mira la intención de nuestro corazón. Entonces, cuando usted ofrende, procure hacerlo conforme dice la palabra de Dios, con un propósito. El día de hoy es domingo, voy a ir a la casa del Señor y yo sé que en el tiempo de las ofrendas, ¿verdad?, ya tengo preparada mi ofrenda. Me llevé desde hace 8 días un bonchecito de sobres para que no se me olvidara. Ya tengo predestinada mi ofrenda de la cantidad que usted haya dispuesto en su corazón. Y un versículo que a mí me gusta mucho en la Biblia, que habla acerca de la ofrenda, es en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Y habla acerca de Noé, cuando él descendió del arca después del tiempo del diluvio. Él tuvo una acción de gratitud a su Señor. Dice la palabra de Dios que levantó un holocausto y ofreció un sacrificio en ese lugar, como ofrenda delante de Dios. Y la ofrenda fue tan agradable a los ojos de Dios, porque no fue una ofrenda que el Señor le tuvo que pedir. No fue una ofrenda que el Señor tuvo que enviar a alguien para que le dijera a Noé. Noé de su corazón predestinó a hacerlo. Y fue tan agradable la ofrenda
delante de los ojos de Dios que Dios soltó una promesa para él. Y no solo para él, sino para toda la humanidad, que nunca más, ¿verdad?, traería destrucción a la humanidad a través del agua. Fíjese qué poder tan grande tiene su ofrenda, de poder impactar el corazón de Dios, de traer un olor grato delante de Él. Otro aspecto en el que el Señor nos pide que seamos obedientes y que le honremos es en el área del diezmo. Y el diezmo, como lo marca la Biblia, es el 10% de cada una de nuestras ganancias. Si usted recibe o percibe un sueldo mensual, un sueldo quincenal, ¿verdad? Si usted, de hecho hay gente en la iglesia que de repente tiene sus huertos, ¿verdad?, ahí en su casa, o que tiene a lo mejor un negocio, ¿verdad? El 10% de todas nuestras ganancias está predestinado para que lo entreguemos al Señor. En Malaquías 3:10 hay una promesa para quienes hacemos esto. Malaquías 3:10 habla y enseña acerca de la importancia de diezmar. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de venir a los seminarios que se impartieron de educación financiera este fin de semana, el viernes y el sábado con la red juvenil, usted podrá haber entendido que es un plan, un diseño que no tiene falla, que aún economistas, ¿verdad?, han diseñado reglas para basar y distribuir la economía familiar de tal forma que sea vasta y suficiente para suplir las necesidades y que haya un porcentaje para que usted vaya ahorrando. Y déjeme le digo que sus diezmos es un ahorro que usted hace, y no un ahorro que hace usted aquí, sino que hace en el cielo, y que dice la palabra de Dios que traerá bendición, porque Él promete abrir las ventanas de los cielos. Y es la única área en la que usted va a encontrar que el Señor dice: pruébame, ponme a prueba, dame el 10% y pruébame, porque entonces, ¿verdad?, yo haré descender bendición. Y ahí viene promesa de que no va a faltar, ¿verdad?, la provisión, de que nuestros lagares serán abundantes, de que habrá bendición y provisión. Otra área en la que el Señor pide que honremos a través de nuestras finanzas son las limosnas. Y este término a veces por la religión se ha transgiversado un poco, pero la limosna es una ayuda voluntaria que cada uno de nosotros disponemos dar. La palabra de Dios en Hebreos 13:16 nos enseña que no debemos, ¿verdad?, dejar desatendidos a aquellos que lo necesitan. Que si en nuestro corazón y en nuestra posibilidad está el poder ayudar a huérfanos, a viudas, a gente que está en la calle, tal vez a gente que pasa por necesidad, dentro de la congregación, sus vecinos, familia, y usted puede y está en sus posibilidades poder apoyar, usted lo haga sin descuidar lo que es su ofrenda y lo que es su diezmo. Porque hay mucha gente que dice: bueno, este mes en vez de dar mi diezmo, yo voy a ir y voy a ayudarle a tal persona, y ya no diezma. Y la palabra de Dios no dice eso, porque hasta para dar hay un orden, y Dios le ha diseñado y lo ha dejado estipulado en la palabra de Dios. De esta forma nosotros podemos convertirnos en gente no solamente que come el pan, sino en gente que siembra. Si usted ofrenda, si usted es una persona fiel en sus diezmos, si usted es una persona que constantemente está ayudando al prójimo, todo eso se vuelven semillas que usted está sembrando. Y usted deja de ser solamente una persona que come pan a una persona que siembra. Y una área que personalmente es una promesa que el Señor se ha manifestado con poder en mi vida es el área de las primicias. Las primicias, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el primer fruto de cualquier cosa. De cualquier cosa. Llámese un recurso económico, llámese
no sé, a lo mejor la cosecha de algo. Hay gente en la iglesia que de repente tiene sus huertas en casa o que tiene lugares donde siembra, y la primera cosecha que recogen o el primer fruto que le dan, lo traen a la iglesia y lo presentan delante de los sacerdotes, que son nuestros pastores. Y de repente vemos por ahí unas ricas fresas, unos jitomatitos, ¿verdad? Ahí rojitos, bonitos, unos elotes, ¿verdad? Que luego la hermana Chivis nos trae. El primer fruto. Antiguamente se estilaba que la gente llevara semillas, que la gente llevara animales, que la gente llevara pieles, que llevara piedras preciosas. ¿Por qué? Porque era la forma en la que se medía la riqueza en esos tiempos. Si usted lee el libro de Génesis, va a encontrar que habla acerca de gente o de los patriarcas que eran muy ricos en cuanto a posesión de tierras. Tenían hectáreas de tierras. Que eran muy ricos en cuanto a posesión de ganado, tenían bastantes animales. Entonces sus primicias eran de eso. Pero hoy en día no en todos lados o no en todas las personas aplica esta situación, ¿verdad? Si yo les pregunto, a ver, ¿cuántas hectáreas, verdad, tiene usted de cosecha? No, pues no. O cuántos borreguitos tiene usted, cuántas cabritas. La realidad es que actualmente, a pesar de que sigue siendo una actividad, ¿verdad?, de agricultura y de ganado a la que mucha gente se dedica, la realidad es que hoy en día la riqueza de una persona no se mide de acuerdo a la cantidad de animales o a la cantidad de semillas que produzca, sino en cuanto a la cantidad, ¿verdad?, de dinero que usted tenga. Entonces, sus primicias tienen que ir de acuerdo al fruto que usted ha trabajado. Le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El versículo 10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa que el Señor da por cuanto tú decides honrar al Señor y pactar con Él. Las primicias es un pacto que tú haces con Dios por todo lo que te vendrá mucho después. Yo encontraba la definición de primicia y entre otras dice que es una noticia que se da a conocer por adelantado y por primera vez. Es decir, que cuando usted viene y trae sus primicias, usted da a conocer por adelantado lo que el Señor le deparará durante todo el año. O sea que, como dicen por ahí, ¿verdad?, con la regla que midas, con esa tú serás medido. De acuerdo a tu primicia, es a lo que tú vas a ser bendecido durante todo el resto del año. Por eso es que nuestros pastores procuran, ¿verdad?, que la fiesta de las primicias se haga al inicio de año, para que las familias, ¿verdad?, podamos tener esa oportunidad de venir delante de Dios, pactar con el Señor y poder presentar, ¿verdad?, en fe aquello que esperamos recibir en provisión durante todo el año. Es una noticia, ¿verdad?, que usted da por adelantado, esa primicia de aquello que usted espera recibir a lo largo de su cosecha. Cada uno de nosotros debemos decidir si queremos pactar con Dios en esta área. Si queremos dejar, ¿verdad?, de ser solamente gente que come y pasar a ser gente que siembra. La primicia es una semillita que usted está sembrando, que compromete a Dios a garantizar que su cosecha sea abundante. Y no le estoy diciendo yo, aquí dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Hoy en día no tenemos graneros, ¿verdad? Yo le pondría ahí: serán llenas tus carteras, ¿verdad?, tus cuentas del banco.
tus alcancías, el lugar, ¿verdad?, donde guardamos ahí lo que tenemos como provisión. Y serán llenos con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy en día, ¿verdad?, no tenemos ese lagar, que es ese lugar donde juntamos y guardamos, ¿verdad? Como tal, hay gente que tiene tal vez una cuenta de ahorro, hay gente que tal vez tiene, ¿verdad?, el dinero debajo del colchón. Pero Dios trae una promesa para aquellos que deciden pactar con Él. La primicia es un pacto que usted y yo hacemos delante de Dios, reconociendo que Él es la fuente de nuestra provisión. Fíjese qué tremendo. Y qué diferencia de la gente que no conoce estos principios bíblicos. Porque hay gente que depende de la quincena. Hay gente que depende de sus horas extras. Hay gente que depende de lo que le quiera pagar el patrón. Hay gente que depende de lo que le quiera dar el marido. Hay gente que depende, ¿verdad?, de lo que, bueno, nos puedan dar los papás. En el caso de los hijos, de los jovencitos que todavía son dependientes económicamente. Pero una persona que ha entendido los principios bíblicos de Dios, entiende que su provisión únicamente proviene de Dios. Entiende que su provisión únicamente proviene de Dios y que solamente somos administradores de lo que Él nos ha dado. Que somos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Es decir, Él deposita en tus manos confiando que tú vas a distribuir de la forma correcta. Que tú vas a administrar esa bendición de la forma correcta. Y como respuesta a esa honra y esa obediencia que tú muestras a Dios, Él promete traer provisión a tu vida, a tu familia. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo 23, capítulo 19. Éxodo 23, capítulo 19 dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Es una palabra que el Señor nos está dando, una indicación, ¿verdad? Por ahí de repente nos pudiéramos preguntar, bueno, la Biblia está llena de sugerencias, de a ver si quieres lo puedes hacer. No, la Biblia está llena de indicaciones, de instrucciones. La palabra de Dios son instrucciones que nosotros tenemos que seguir si queremos que nos vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien, lo único que tiene que hacer es seguir la palabra de Dios. Y a veces, ¿verdad?, nos quedamos solamente con si perdonamos, ¿verdad?, el Señor nos perdona. Y decimos, ay, esa promesa sí la abrazo y es mía, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, yo no conocía de ti. Pero cuando pasamos a otro tipo de indicaciones o de promesas, ya como que le damos vuelta a la página, ¿eh? Me equivoqué del libro, no quería yo leer ahí. Y la palabra de Dios no es así. No podemos agarrar únicamente lo que nos gusta o lo que a nuestro parecer está bien. Tenemos que tomar la palabra de Dios por completo. Y la palabra de Dios dice que las primicias debemos traerlas a la casa de Jehová. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30, habla acerca de que las primicias son presentadas delante de los sacerdotes, delante de quien dirige o preside, ¿verdad?, el templo. Y muchas veces, a veces podemos detenernos por decir, bueno, es que ¿para qué llevarla a la iglesia o para qué entregársela a los pastores? Pues mejor la reparto a los que necesitan. Está habiendo tanta necesidad, ¿verdad?,
en este mundo, tanta gente que no tiene que comer, no, y ahora con la pandemia, ¿verdad? Mucho más. Yo conozco una vecina, tengo una prima, y ahí nos ponemos. ¿Y qué es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús? Él decía, a los pobres los vas a tener siempre, pero al Señor de señores y al Salvador no siempre. Cuando aquella mujer, ¿verdad?, derramó ese perfume a sus pies, y hubo gente, ¿verdad?, que decía, no, ¿cómo es posible? Eso pudo haberse vendido a gran precio y pudo haberse dado a los que lo necesitaban, de verdad. Los pastores no lo necesitan, ¿verdad? La iglesia no lo necesita. Pero la Biblia y la palabra de Dios establece un orden. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere dejar de ser solamente de los que comen y empezar a ser gente que siembra, necesita aplicar cada uno de los principios que Dios nos ha dado en la palabra, específicamente en el área financiera. Su recompensa y su bendición será abundante. Y para cerrar, yo quisiera compartirle acerca de lo que el Señor ha hecho en esta área personalmente en mi vida. Yo podría contarle muchos testimonios de cuando yo vivía soltera con mi mamá. Para quienes todavía a lo mejor no ubican, mi mamá es la pastora Aurora. Y yo veía cómo ella confió plenamente en el Señor, en el área financiera. Y a pesar de no tener a lo mejor una fuente de trabajo estable, a pesar de no tener un esposo, ¿verdad?, que continuamente le estuviera dando un gasto, ella decidió confiar plenamente en Dios y confiar que Él era la provisión y su sustento. Y hubieron momentos difíciles, hubieron momentos complicados en los que no se veía nada, porque solamente sembraba. Y pasó mucho tiempo para que ella pudiera ver esos frutos. Y yo me acuerdo que yo muy jovencita, yo decía, Señor, yo quiero ver eso mismo que yo veo en mi mamá, yo lo quiero ver en mi vida. Yo no me quiero quedar únicamente con lo que me dicen los pastores, yo no me quiero quedar únicamente con lo que veo que tú haces en la vida de mi mamá. Yo quiero experimentarlo, yo quiero vivirlo. Y el Señor empezó a obrar de formas milagrosas en mi vida. Recuerdo una vez que yo ya había terminado la escuela y yo dependía me daban una beca porque tenía buen promedio, me daban una beca en la que mes con mes me hacían un depósito, pero yo ya había terminado la escuela, entonces nos habían dicho que una vez que termináramos esa beca, ¿verdad?, ya no íbamos a poder tomar de ahí, ya no iba a haber depósito porque automáticamente el sistema te da de baja y pues el gobierno no te va a estar regalando si tú no estás estudiando. Entonces nos dijeron, las tarjetas pues ya tírenlas, guárdenlas, pero ya no les van a servir. Y recuerdo muy bien que hubo un evento de mujeres, una conferencia, un retiro para mujeres en Veracruz, en Jico. Y recuerdo muy bien que mi mamá tomó la determinación de que ella y yo fuéramos. No me preguntó, ¿verdad? Como ahora muchas mamás les preguntan a los jóvenes, ¿quieres ir? No, mi mamá me dijo, nos vamos a ir, porque va a ser de bendición y vamos a aprender allá. Y yo recuerdo que mi mamá tenía exactamente lo del costo de ese congreso, que era el hospedaje, los alimentos, etcétera. Y nos fuimos, ¿verdad? O sea, con lo justo, sabíamos que el costo incluía todos los alimentos, así que no nos íbamos a preocupar porque íbamos a comer esos 3 días, porque el costo iba incluido los alimentos. Pero recuerdo que no teníamos, por ejemplo, si nos parábamos en un Oxxo, ¿verdad?, de aquí a Veracruz para comprar la papita, el refresquito, nos íbamos con lo limitado y mi mamá iba confiada de que cuando regresáramos el Señor iba a proveer para lo que restaba de la semana. Mi mamá no dudó, pero yo sí dudé, yo decía, es que no es posible que mi mamá, ¿verdad?, no tenga conciencia, que vamos a hacer el lunes, yo me tengo que ir a la escuela, los pasajes, bueno. Y recuerdo que hicimos una parada en el Oxxo y el Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, me dijo, revisa la tarjeta. Yo andaba ahí paseando mi tarjeta de la beca, ya llevaba como 2 o 3 quincenas que no caía porque ya no estaba yo estudiando, pero yo la andaba paseando.
Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Me volvía a decir, y todavía yo dudé porque vieron hermanas que entraron al baño y yo dudé. Y yo dije, ¿cómo no? Y le comenté a mi mamá, me dijo, mamá, pues hazlo, si el Señor lo puso, hazlo. Y recuerdo bien que ingresé la tarjeta y apareció la cantidad de 3 meses de beca, juntitos. Y yo no dudé, yo lo saqué y dije, yo estaba asombrada porque dije, no es posible que yo tenga esa cantidad de dinero porque ya nos retiraron la beca desde que salimos de la escuela y ya no había manera de que hubiera ese depósito. Pero yo sabía que era la mano poderosa de Dios trayendo provisión a nuestra vida a través de un milagro financiero. Y a lo largo de mi vida el Señor se ha mostrado de sobremanera. Ya casada, hace 2 años hicimos un proyecto para poder adquirir equipo de audio, mi esposo y yo, para la alabanza. La iglesia sembró, los pastores sembraron, los ministros de alabanza, ¿verdad? Se esforzaban y ahí daban sus aportaciones para poder juntar la cantidad. Y recuerdo que teníamos que pagar, ¿verdad? La persona que nos vendió el audio, un hermano en Cristo, vio el esfuerzo que hacía la iglesia y nos dijo, bueno, se los voy a dejar en cómodas mensualidades, pero cada cierto tiempo me tienen que dar la cantidad que ya acordamos. Entonces se acercaba esa fecha y no cubríamos la cantidad de acuerdo a nuestras cuentas en papel. Y mi esposo y yo, ¿verdad? Nos pusimos a contar el dinero y teníamos en papel una cantidad y cuando la contamos eran 1,000 pesos más. Y mi esposo me decía, ¿no contaste bien? A ver. Y él contó y ya no habían 1,000 pesos más, sino habían 2,000 pesos más. Y yo le dije, es que ahora te equivocaste tú, me equivoqué yo, ¿qué está pasando? Y volvimos a contar por tercera vez. Y ya no solamente habían los 1,000 más que yo había contado la primera vez, ni los 1,000 mal que había contado la segunda vez, sino había 1,000 más por tercera vez. Y era justo la cantidad de dinero que nos hacía falta. Y nosotros no lo podíamos creer, porque nadie nos lo estaba contando, nosotros lo estábamos viviendo. Y mi esposo decía, ¿y si le seguimos contando? Igual y nos alcanza de una vez para cubrirlo todo. Y de verdad que es, yo lo cuento, ¿verdad? Y hasta se me pone chinita la piel. Porque tal vez si alguien más lo contara, yo diría, quién sabe, ¿no? Igual y sí contaron mal. Pero yo sé que fue la mano poderosa de Dios ahí. Y como esos testimonios muchísimos que yo le podría compartir de las veces que yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, de soltera, ahora de casada. Y yo le estoy tan agradecida a Dios por lo que Él ha hecho. Y a mí me costó mucho trabajo, ¿verdad? Dar ese paso de fe, pasar de ser solamente de los que comen a pasar a ser de la gente que siembra. Porque cuando tenemos el recurso para hacerlo, a veces no nos cuesta tanto trabajo, pero cuando no lo tenemos, es cuando más trabajo nos cuesta. Cuando decimos, Señor, es que solamente tengo 50 pesos. ¿Cómo voy a diezmar de 50 pesos? Es que solamente tengo lo que mi marido me da de gasto porque mi esposo no quiere diezmar. Bueno, diezma tú, mujer. Y una y otra vez el Señor ha cumplido su promesa y ha sido fiel. Hoy en día que tenemos la oportunidad de tener una taquería familiar con mi esposo, con mis suegros, cada día de venta se aparta la primicia. Porque yo dije, no, esto a mí me gustó, ¿verdad? Yo no me conformo una vez al año, ¿verdad? Y la gente o los jóvenes que trabajan con nosotros en la taquería saben que la primera venta del día se aparta de primicia. Y hemos visto la mano poderosa de Dios a través de nuestro negocio. Y no es por nosotros, es porque Dios es fiel. Es porque su palabra no pasa y si Él ha dicho, Él hará. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie y puedas reflexionar en la palabra que el Señor hoy ha traído a tu vida.
Yo te puedo testificar de lo que Dios ha hecho. Tú podrás creer o no podrás hacerlo. Pero yo te voy a invitar a que, como dice el libro de Malaquías, pongas a prueba a Dios. Ponlo a prueba. Prueba esa fidelidad. Prueba esa multiplicación y esa provisión que únicamente proviene de Dios. Pacta con Él, no tengas temor. Y permite que cada una de estas herramientas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos convertirnos en sembradores, pueda ser de bendición para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. Porque tal vez ahora tú siembres y no veas mucho de lo que tú estás sembrando. Tal vez pasen años, muchos años. Yo recuerdo una fecha muy especial para mí, un 4 de abril del 2012. A través de un siervo de Dios, un profeta llamado Fernando Emanuel, en una noche profética y de milagros, el Señor me dio una palabra. Yo tenía 17 años y el Señor me dijo a través de ese siervo: todo lo que el enemigo te ha robado, el Señor te lo regresará multiplicado. Y yo me acuerdo que yo lloré, ¿verdad? Y me emocioné, y yo no entendí esa palabra. Yo era muy joven, yo decía, pues ¿qué me habrá robado el Señor, verdad? Si tengo 17 años, nunca he tenido propiedades, nunca he sido casada. ¿Qué podré tener que el enemigo me robó y que el Señor hoy me promete que me va a regresar y multiplicar? Yo no entendí esa palabra que el Señor me hablaba. Pasaron muchos años para que yo pudiera entenderla, pero hoy en día puedo entender esa palabra. Y puedo dar testimonio que el Señor me ha devuelto multiplicado lo que el enemigo me robó. Una familia, una estabilidad económica. Y puedo dar testimonio que cuando Dios habla, Dios cumple. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos delante de Dios y le expresas ese amor, esa gratitud, esa necesidad que hay en ti de poder dar ese paso de fe, de poder dejar solamente una persona que come pan y convertirte en una persona que siembra? Porque ten por seguro que si tú eres una persona que siembra, el Señor te va a proveer de semilla, no va a faltar y vas a tener en abundancia por cuanto tú has decidido ponerlo a Él por encima de todo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Hoy creemos, Señor, en tus promesas y nos abrazamos, Señor, a tu propósito eterno. Hoy caminamos, Señor, en victoria bajo tu bendición, creyendo que tendremos, Señor, todo lo suficiente, Padre. Creyendo que tú darás semillas, Señor, para que podamos seguir sembrando en tu reino y que veremos cumplidas, Señor, tus promesas de provisión en nuestras vidas y en nuestras generaciones.